Gracias, licenciados, gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo pertenezco a precisamente a una asociación civil no conformada legalmente, pero que tenemos 10 años trabajando en esto de acceso a la información pública y que bueno, también he estado ligada un poco con México Infórmate. Y tenemos una propuesta que me da mucho gusto compartir en esta mesa con el licenciado Ciscomani y con David, porque compartimos la idea de esto que nosotros llamamos utilidad social del acceso a la información pública, encontrarle un porqué y para qué tener la información como ciudadano individual o como colectivo o como comunidad pequeña o como sociedad en general. El colectivo Información y Social Iniciativa Ciudadana promueve desde hace 10 años el programa Transparencia para Todos, como un esfuerzo para impulsar la apropiación ciudadana del derecho de acceso a la información pública, y desde 2007 a la fecha ha impartido en 4 estados del país 40 talleres de formación de usuarios y facilitadores para el aprovechamiento de este nuevo derecho. De la experiencia de este trabajo surgen las propuestas que ahora queremos compartir. Como ya se ha dicho, son pocos los ciudadanos que ejercen este derecho a acceso a la información pública y gran cantidad de ciudadanos en México viven en zonas urbanas, cuentan con habilidades digitales y acceso a la información, acceso a Internet, pero hay otro sector de la población que no tiene esas habilidades o que no tiene acceso a este tipo de herramientas en 2013. 2020 ya vemos que será un poquito distinto. Y gran parte de esta sociedad, tanto la que conoce la tecnología como la que no tiene acceso, el derecho de acceso a la información público es inexistente, no lo conocen o no saben cómo usarlo o les parece algo muy complicado de acceder. Por estar fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos, los sistemas electrónicos de solicitudes de información como Infomex, lejos de posibilitar oportunidades en condiciones de equidad, contribuyen a acentuar las ventajas sociales de un pequeñísimo grupo de personas sobre el resto de la población que ya les comento. La brecha en las oportunidades de acceso a la información pública se ha acentuado con los sistemas de solicitudes de información que operan con Internet. La paradoja es que el principal medio para ejercer un derecho concebido para igualar oportunidades sociales está contribuyendo precisamente a lo contrario. Y ello porque no existen estrategias alternativas con impacto social significativo que permitan el disfrute de este derecho a quienes carecen de acceso a Internet o de las competencias para utilizarlo. Otro gran inhibidor para el aprovechamiento de este derecho es la imperceptibilidad, un gran sector de la población mexicana, de las utilidades de este derecho, es decir, lo conocen pero no saben para qué les pueda servir. Y es ahí donde surgen las siguientes propuestas que nosotros de ISIC hemos planteado en otros foros y agradecemos esta oportunidad. Aprovechar la infraestructura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas administrada por Conaculta, así como los centros comunitarios digitales para ofrecer a la población el servicio de orientación básica para el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. El bibliotecario como potencializador de este derecho, es decir, más allá de su acervo bibliográfico, discográfico o auditivo, que tenga la oportunidad de accederle al ciudadano común la información básica, como lo que ya mencionábamos, dónde encuentro este programa social, cómo lo puedo bajar, qué necesito, cómo tengo mis propios datos personales, cómo saco una CURP, que puedan hacer este tipo de trabajo. La Red Nacional de Bibliotecas está conformada en números redondos por 7.300 bibliotecas públicas en todo el país que podrían auxiliar a un amplio sector de la población en sus necesidades de acceso a la información pública, así como a sensibilizarla con apoyos de casos de éxito sobre las utilidades prácticas de la información. Nuestra segunda propuesta es promover que los 33 órganos garantes de la transparencia en México, mediante convenios de colaboración con las instituciones de educación superior, pongan a disposición de los gobernados servicios de orientación gratuita en lenguaje asequible al ciudadano de a pie, sobre sus alternativas de aplicación de la información obtenida mediante el derecho de acceso a la información pública para alcanzar precisamente los beneficios pretendidos. No son pocos los solicitantes que se quedan con los documentos en sus manos sin tener la menor idea de cómo utilizar esa información para producir el bien que pretendían. La tercera propuesta es proponer que tanto órganos garantes como el resto de los sujetos obligados emitan sus respuestas o prevenciones a solicitudes de información o, en su caso, sus resoluciones a recursos de revisión
de manera concreta, sencilla y en términos que faciliten su comprensión por el ciudadano promedio. Son muchos los solicitantes de información que reciben estos documentos sin comprender su contenido y ven frustrado su intento por acceder a la información que necesitan. La cuarta y última propuesta es complementar el derecho de acceso a la información pública estableciendo un marco normativo general que establezca las bases en que los gobernados podrán acceder a la información que se está generando en las sesiones de órganos colegiados. En sesiones cuya naturaleza es la condición de públicas, no basta cumplir un quórum, sino garantizar la posibilidad de la presencia de ciudadanos interesados en los contenidos a tratar. La propuesta específica es promover una ley general de sesiones públicas y sus respectivas derivaciones normativas. Informarse representa una alternativa que complementa el acceso a documentos y en ocasiones puede resultar de mayor pertinencia y utilidad para los gobernados. Es decir, no solo obtiene el documento final, sino que estuvo presente en el proceso en el que se formó ese documento y eso le permite al ciudadano de a pie o a los profesionistas o a la sociedad en general comprender mejor ese resultado, ese documento que le llega, lo comprendo mejor cuando vi esta transformación, como lo que ahora estamos haciendo. Cuando veamos el Plan Nacional de Desarrollo quizás no lo hubiéramos entendido si no hubiéramos estado aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, licenciados, gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo pertenezco a precisamente a una asociación civil no conformada legalmente, pero que tenemos 10 años trabajando en esto de acceso a la información pública y que bueno, también he estado ligada un poco con México Infórmate. Y tenemos una propuesta que me da mucho gusto compartir en esta mesa con el licenciado Ciscomani y con David, porque compartimos la idea de esto que nosotros llamamos utilidad social del acceso a la información pública, encontrarle un porqué y para qué tener la información como ciudadano individual o como colectivo o como comunidad pequeña o como sociedad en general. El colectivo Información y Social Iniciativa Ciudadana promueve desde hace 10 años el programa Transparencia para Todos, como un esfuerzo para impulsar la apropiación ciudadana del derecho de acceso a la información pública y desde 2007 a la fecha ha impartido en 4 estados del país 40 talleres de formación de usuarios y facilitadores para el aprovechamiento de este nuevo derecho. De la experiencia de este trabajo surgen las propuestas que ahora queremos compartir. Como ya se ha dicho, son pocos los ciudadanos que ejercen este derecho a acceso a la información pública y gran cantidad de ciudadanos en México viven en zonas urbanas, cuentan con habilidades digitales y acceso a la información, acceso a Internet, pero hay otro sector de la población que no tiene esas habilidades o que no tiene acceso a este tipo de herramientas en 2013. 2020 ya vemos que será un poquito distinta. Y gran parte de esta sociedad, tanto la que conoce la tecnología como la que no tiene acceso, el derecho de acceso a la información pública es inexistente, no lo conocen o no saben cómo usarlo o les parece algo muy complicado de acceder. Por estar fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos, los sistemas electrónicos de solicitudes de información como Infomex, lejos de posibilitar oportunidades en condiciones de equidad, contribuyen a acentuar las ventajas sociales de un pequeñísimo grupo de personas sobre el resto de la población que ya les comento. La brecha en las oportunidades de acceso a la información pública se ha acentuado con los sistemas de solicitudes de información que operan con Internet. La paradoja es que el principal medio para ejercer un derecho concebido para igualar oportunidades sociales está contribuyendo precisamente a lo contrario. Y ello porque no existen estrategias alternativas con impacto social significativo que permitan el disfrute de este derecho a quienes carecen de acceso a Internet o de las competencias para utilizarlo. Otro gran inhibidor para el aprovechamiento de este derecho es la imperceptibilidad, un gran sector de la población mexicana, de las utilidades de este derecho, es decir, lo conocen pero no saben para qué les pueda servir. Y es ahí donde surgen las siguientes propuestas que nosotros de ISIC hemos planteado en otros foros y agradecemos esta oportunidad. Aprovechar la infraestructura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas administrada por Conaculta, así como los centros comunitarios digitales para ofrecer a la población el servicio de orientación básica para el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública.
el bibliotecario como potencializador de este derecho, es decir, más allá de su acervo bibliográfico, discográfico o auditivo, que tenga la oportunidad de accederle al ciudadano común la información básica, como lo que ya mencionábamos, dónde encuentro este programa social, cómo lo puedo bajar, qué necesito, cómo tengo mis propios datos personales, cómo saco una CUR, que puedan hacer este tipo de trabajo. La Red Nacional de Bibliotecas está conformada en números redondos por 7.300 bibliotecas públicas en todo el país que podrían auxiliar a un amplio sector de la población en sus necesidades de acceso a la información pública, así como a sensibilizarla con apoyos de casos de éxito sobre las utilidades prácticas de la información. Nuestra segunda propuesta es promover que los 33 órganos garantes de la transparencia en México, mediante convenios de colaboración con las instituciones de educación superior, pongan a disposición de los gobernados servicios de orientación gratuita en lenguaje asequible al ciudadano de a pie sobre sus alternativas de aplicación de la información obtenida mediante el derecho de acceso a la información pública para alcanzar precisamente los beneficios pretendidos. No son pocos los solicitantes que se quedan con los documentos en sus manos sin tener la menor idea de cómo utilizar esa información para producir el bien que pretendían. La tercera propuesta es proponer que tanto órganos garantes como el resto de los sujetos obligados emitan sus respuestas o prevenciones a solicitudes de información o, en su caso, sus resoluciones a recursos de revisión de manera concreta, sencilla y en términos que faciliten su comprensión por el ciudadano promedio. Son muchos los solicitantes de información que reciben estos documentos sin comprender su contenido y ven frustrado su intento por acceder a la información que necesitan. La cuarta y última propuesta es complementar el derecho de acceso a la información pública estableciendo un marco normativo general que establezca las bases en que los gobernados podrán acceder a la información que se está generando en las sesiones de órganos colegiados. En sesiones cuya naturaleza es la condición de públicas, no basta cumplir un quórum, sino garantizar la posibilidad de la presencia de ciudadanos interesados en los contenidos a tratar. La propuesta específica es promover una ley general de sesiones públicas y sus respectivas derivaciones normativas. Informarse representa una alternativa que complementa el acceso a documentos y en ocasiones puede resultar de mayor pertinencia y utilidad para los gobernados. Es decir, no solo obtiene el documento final, sino que estuvo presente en el proceso en el que se formó ese documento y eso le permite al ciudadano de a pie o a los profesionistas o a la sociedad en general comprender mejor ese resultado, ese documento que le llega, lo comprendo mejor cuando vi esta transformación, como lo que ahora estamos haciendo. Cuando veamos el Plan Nacional de Desarrollo quizás no lo hubiéramos entendido si no hubiéramos estado aquí, ¿no? Muchas gracias.